guztioi, eta berriro ere eskerran hitz, zientziaz eta teknologiaz berbetan, 2024ko udazkeneko jardunaldietarako laugarren hitzaldira etortzeagatik. Benetan eskerrik asko, gaur ere bai jende asko izango zarete, eta gaur daukagun ikertzaileak emango digun hitzaldian ikuste denok asebeteko gaituela. Halare esan behar dut, hau da, zikloaren laugarren hitzaldia, eta oraindik beste bi gelditzen dira. Eta beste biak dira, bata urrengo astean da, los vigilantes del genoma, descifrando los mecanismos de estabilidad genética y su implicación en la patología humana, Jone Michelenak emango duena, eta azkenekoa izango da, datorren abenduaren lauean, hemendik 15 egunetara, eta izango da Matemáticas musicales, la historia de la ecuación de ondas. Hori ere bai oso interesgarria izango dena. Eta esan dudan bezala, kasu honetan saiatu gera, gurekin lanean dauden ikerlariak, ekartzeak ikus dezazuen zuek, beraiek gure ondoan daudenak ze gauzak egiten eta ze ikerketa lanak egiten dituzten. Eta gaur aurkeztuko dut, Ana Katarina López, da hizlaria, eta berak emango duen hitzaldia ikusi duzuten bezala, eta hemen dagoen bezala da, materiales activos, revolucionando el mundo de los sensores y actuadores, barkatu. Eta aurkeztu egingo dut. Ana Catarina López se licenció en Física y Química por la Universidad do Minho y es doctora en Ciencias, especialidad Física, en esa misma universidad, que está en Braga, Portugal. En 2015 se trasladó a Euskadi mediante el apoyo de una beca individual Marie Sklodowska-Curie, Horizon 2020, al BC Materials. A finales de 2021, y después de haber trabajado en el CIC Energigune, se incorporó a la Universidad del País Vasco como investigadora Ikerbasque Fellow en esta propia facultad y posteriormente obtuvo la muy competida cualificación de investigadora Ramón y Cajal. Pertenece al Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencia y Tecnología y forma parte del grupo Imacromat, donde se sigue dedicando al desarrollo de materiales activos y sus aplicaciones, con especial interés en los materiales magnetoactivos. Entonces, es de lo que nos va a hablar en esta charla y estoy seguro que vamos a disfrutar con ello. Ana, tú eres la tuya. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Y claro, me gustaría empezar por agradecer la invitación para estar hoy aquí hablando un poco de este mundo de los materiales activos en el cual he trabajado durante los últimos años. Bueno, creo que no tengo que alargarme mucho hablando de la gran revolución que ha habido en los últimos años a nivel tecnológico, ¿no? Pasamos de tener ordenadores que ocupaban toda una sala a cargar el ordenador en nuestro bolsillo. Tenemos los relojes que controlan nuestras horas de sueño y controlan nuestras pulsaciones. Los diabéticos tienen un sensor que es capaz de monitorizarles de forma continua el nivel de glicemia. Bueno, vivimos la cuarta revolución industrial. La interfaz entre el hombre y la máquina es cada vez más difusa. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que nada es posible, esta evolución tecnológica es imposible que ocurra si no hay en paralelo una evolución en el área de la ciencia de materiales. Entonces, mi primera pregunta aquí es ¿qué existe la ciencia de materiales? ¿Y quién puede trabajar en ciencias materiales? Al final vosotros tenéis formaciones muy distintas, ¿no? Unos en química, en física, biología, matemáticas, pero ¿qué significa la ciencia de materiales? Bueno, por tradición, la ciencia de materiales se caracteriza como una combinación entre distintas ciencias, la física, la química e ingeniería, ¿vale? Pero la verdad es que durante estos 15 años que llevo de investigación científica, pues he trabajado con muchas otras personas, con personas que son formadas en otras áreas. He trabajado con matemáticos, he trabajado con biólogos, he trabajado con gente de biomedicina. Así que creo que cualquier uno de vosotros, si un día estás interesado en trabajar en el área de materiales, pues seguramente lo puedes hacer. Es un área muy interdisciplinar. Bueno, en mi caso, bueno, como se ha dicho ya, yo vine de Portugal y me he formado en física y química, ¿vale? Ahí hay una carrera de física, hay una carrera de química, como aquí, pero hay también una carrera de física y química
que estaba bastante direccionada para las personas que quieren dar clases, ¿vale? Y yo, bueno, esa era mi intención. Fui a dar clases durante 3 años, no me planteaba trabajar en el área de investigación. Pero al final tampoco me gustaba la idea de dejar de estudiar o dejar de aprender cosas nuevas. Entonces, en paralelo, pues fui a hacer un máster en física. Y lo que sería aquí el TFM, pues he tenido la oportunidad de trabajar dentro de un grupo de materiales activos que se dedicaba al desarrollo de materiales activos y tener ese primer contacto con el área de los materiales. La verdad es que me ha gustado mucho porque, por un lado, tenía la oportunidad de aplicar los distintos conocimientos que había aprendido. Me gustaba mucho esa interdisciplinaridad del área, pues podía preparar los materiales en el departamento de química, los caracterizaba en el departamento de física. Me gustaba mucho el hecho de poder, dependiendo de la forma como los procesaba, obtener características distintas, o entonces el hecho de juntar material A con material B y el producto final darme una nueva propiedad que no existía en el A y tampoco existía en el B. Entonces, la verdad es que a mí me gustaba, o sea, me parecía como un juego, como un rompecabezas, y creí que esa es mi forma, era en su momento la forma que tenía yo de disfrutar lo que estaba haciendo, y 15 años después sigue siendo la forma que tengo de ver la ciencia y que tengo de seguir disfrutando la ciencia, es verlo como un juego, como quebrar-cabezas. Bueno, mientras tanto, vine al País Vasco, trabajé en distintos centros de investigación, todos ellos dedicados al área de materiales, ¿vale? Hoy en día estoy en Macromat, que es un grupo de investigación del Departamento de Química y Física que también se dedica al desarrollo de nuevos materiales, donde están incluidos los materiales activos. Pero, ¿qué son estos los materiales activos? ¿Qué distingue los materiales activos de los demás materiales? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por definición, los materiales activos son materiales que son capaces de responder de forma dinámica a un estímulo, ¿vale? Y ese estímulo puede ser muy distinto. Puede ser la luz, el calor, la presión, un campo magnético, un campo eléctrico, un estímulo químico, y la respuesta también puede ser muy distinta. Mecánica, eléctrica, un cambio de color, una generación de un campo magnético, etc. Y por esto son muy aplicados, son muy interesantes para aplicación tanto en el área de sensores como en el área de los actuadores. ¿Qué es importante entender aquí? Es que esto no ocurre porque hay un sistema electrónico por detrás. Es una respuesta intrínseca del propio material. No hay nada, no hay una luz que se enciende y que hace un cambio de color. No hay un motorcito que hace con que el material se mueva. Todas estas respuestas a estos estímulos ocurren porque el material, de alguna forma, ha cambiado su estructura. Os quiero enseñar aquí algunos de los primeros materiales activos. Bueno, no sé si han sido los primeros, pero ya tenemos 2 años y siguen siendo de los mejores, ¿vale? Bueno, trabajamos hace décadas, siglos, en el desarrollo de nuevos materiales, pero la verdad es que la naturaleza lo hace millones de años. Entonces, nosotros los que trabajamos con materiales, la gran mayoría de las veces lo que intentamos es hacerlo un poquito parecido a lo que hace la naturaleza, ¿vale? Tenemos el camaleón, la piel que cambia de color con la temperatura. Tenemos el hueso, que es un material piezoeléctrico. Más adelante os voy a explicar lo que es un material piezoeléctrico. Tenemos una flor que cierra y abre dependiendo de la cantidad de luz que hay, que existe. Un piñón, ¿no? Que abre y cierra con la... que abre y cierra con la humedad. La piel, que tiene la capacidad de autocurarse, ¿no? Si hacemos un corte, pues se regenera. O el pelo, que tiene lo que llamamos memoria de forma, ¿no? O sea, el pelo lo podemos poner de distintas formas, lo podemos estar una hora planchando, pero al final se coge un poco de humedad, vuelve a adquirir la forma inicial. Entonces, bueno, en la naturaleza hay un montón de ejemplos, pero nosotros lo que queremos es también hacerlo de forma un poco sintética y controlada para las distintas aplicaciones. Como había dicho antes, nada ocurre por magia. O sea, existe siempre una relación entre las propiedades que el material adquiere y un cambio en su estructura, o sea, en su estructura molecular y atómica. Nosotros lo que intentamos hacer es entenderlo y controlarlo para que haga, de verdad, que tenga la respuesta que queramos. Bueno, como habéis visto, hay materiales activos muy distintos que responden a distintos estímulos y dan distintas respuestas. Es imposible hablar de todos, hasta porque yo tampoco he trabajado con todos, ¿no? He intentado agrupar aquí algunos de los más conocidos, los grupos más estudiados probablemente actualmente. Tenemos los materiales piezoeléctricos, los magnetosréctivos y magnetoelásticos, los termocrómicos, los shape memory alloys
sea, los materiales con memoria de forma y los self-healing, o sea, los autocurables. Y yo he trabajado con materiales piezoeléctricos y materiales magnetostritivos y magnetoelásticos. Así que empezaré hablando un poco de los otros tres, pero de forma muy superficial, porque, bueno, tampoco soy una experta absoluta en la temática, ¿vale? Vamos a ver apenas en qué consisten y algunas aplicaciones. Bueno, empezaremos entonces por materiales termocrómicos. Bueno, el material termocrómico, creo que todos conocéis este tipo de tazas, ¿no? Que cambia de color con la temperatura del líquido que introducimos dentro. Igual, bueno, no es una aplicación demasiado interesante, pero en este caso, pero sí que podrá en alguna situación ser muy interesante que podamos hacer con material de cambio de color de acuerdo con la temperatura. Es bastante usada en sistemas de seguridad, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Es muy interesante con material cambio de color cuando está a una temperatura muy elevada, ¿no? Por seguridad, al final podríamos reducir la posibilidad de que ocurra algún accidente. O entonces también se empieza a usar para empaquetamiento de alimentos. Al final, el cambio de color nos podrá indicar si el material está armazenado a la temperatura óptima o también tiene ya la temperatura óptima para ser consumido. Bueno, estas aplicaciones son interesantes, pero la verdad donde se está más invirtiendo es en el área de la construcción. Todos sabemos, todos hemos escuchado hablar de los smart buildings, los edificios inteligentes, ¿no? Edificios son capaces de adaptarse a las condiciones ambientales para reducir los gastos energéticos. Pues con un edificio sea capaz de cambiar el color de su estructura de acuerdo con la temperatura, pues nos podría seguramente ahorrar alguna energía. Os enseño aquí un ejemplo de un estudio que se ha hecho para cambiar, en este caso no es el color, pero la transparencia de un vidrio, de una ventana, ¿no? O sea, si hace mucho calor, pues el vidrio se hace frío, el vidrio es transparente, se sube la temperatura, el vidrio se transforma en una estructura opaca. En este caso, por ejemplo, lo que usan es PVDF, que es un polímero. Los polímeros son cadenas muy largas de moléculas, cadenas moleculares muy largas, y entre el polímero han colocado el líquido iónico. No, el líquido iónico son líquidos, es un sal como el sal de la cocina, o sea, es compuesto solo por iones, pero está en la forma líquida. Lo que pasa es que el líquido iónico, cuando está en la cadena del polímero, pues está estable. O sea, sus cargas se estabilizan en los dipolos de la cadena. Con la temperatura sube un poco, los iones dejan de estar estables en los dipolos de la cadena y pasan a estar más estables, se vuelven a juntar entre sí. O sea, el catión y el anión se vuelven a juntar entre sí, lo que hace con que se generen pequeñas gotículas dentro de la propia estructura del polímero. Bueno, al final, lo que hace este pequeño cambio hace con que la interacción del material con la luz cambie. O sea, hay un cambio en la interacción del material con la luz y hay un cambio en la transparencia del material. Claro, si esto ocurre a temperaturas relativamente bajas, si ocurre, por ejemplo, entre los 23 y los 33 grados, como es el caso que está aquí, pues son temperaturas óptimas para poder controlar para una aplicación real, ¿no? Hablemos entonces un poco de los materiales con memoria de forma. Los materiales con memoria de forma, el ejemplo que os había dado antes es el ejemplo del pelo, ¿no? Son materiales que pueden adquirir distintas formas, y fijarlas, pero bajo un determinado estímulo vuelven a su posición inicial, a su forma inicial. En el caso del pelo es la humedad. O sea, aunque nos tiremos el pelo, si lo lavamos, pues él vuelve a quedarse rizado. Uno de los materiales más conocidos es el nitinol, ¿vale? El nitinol es una aleación metálica. Pues vídeos de estos habréis visto un montón de veces, ¿no? Un material que a temperatura ambiente es muy fácilmente deformado, pero si le colocamos dentro de un recipiente con una temperatura un poco más alta, si lo colocamos dentro de agua con una temperatura un poco más alta, en un segundo vuelve a su forma inicial. En ciertas situaciones, este tipo de materiales podría ser muy útil. A mí me encantaría, si tengo un accidente con el coche, poder calentarlo un poco para que él vuelva a recuperar la forma inicial. Bueno, tampoco estamos pensando en estas aplicaciones, pero lo que había dicho antes, volvemos. Aplicaciones donde ya se usan este tipo de materiales es, por ejemplo, en los aparatos dentales, ¿no? Si el material se puede deformar para poner en el diente, pero con la temperatura del cuerpo quiere volver a su forma inicial y hace la presión para que los dientes vuelvan a su sitio. También se usa bastante en cirugías poco invasivas. Así. Para alargadores de venas, ¿vale? Por ejemplo, las venas que están obstruidas, lo que pasa es que es necesario poner algo dentro para que se abra la vena, ¿no? Entonces, lo que se usan son materiales con memoria de forma que se pueden aplastar, se pueden introducir fácilmente y después, con la temperatura del propio cuerpo, se van adquiriendo la forma inicial.
En caso del pelo, el estímulo es el agua, es la humedad. En el caso del nitinol, el estímulo es la temperatura. ¿Vale? Una vez más, hay siempre una relación entre la respuesta del material y su estructura atómica. En este caso, el material es capaz de adquirir distintas fases. Una de las fases, a temperatura ambiente, es muy maleable. Podemos ver aquí, bueno, está organizada de esta forma. A temperatura ambiente es muy maleable, pero cuando aplicamos un estímulo, en este caso de temperatura, quiere volver a una fase que ya no es tan maleable, pues los átomos, al querer volver a esa fase, al final forzan el material a adquirir la forma memorizada. Actualmente, bueno, yo que trabajo bastante con polímeros, siempre me gusta este tipo de aplicaciones, pues ya hay mucha gente también que trabaja con polímeros con memoria de forma, que al final los polímeros nos permiten, pueden ser producidos en larga escala, en grandes áreas, permiten otro tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, hay también varios grupos trabajando en esto. Incluso en el grupo donde estoy yo incluido, donde yo trabajo yo, sí que hay gente que durante varios años ha estado trabajando con polímeros con memoria de forma, como este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, tenemos varios ejemplos, varias aplicaciones. Una de las que me parecen más interesantes son el uso de polímeros con memoria de forma para sustituirlos para aplicaciones en tendones, en sistemas robóticos. Al final, el robot podría deformar el polímero fácilmente y bajo un estímulo volvería a su posición inicial. O sea, la simulación que hacemos de estos materiales, o sea, los polímeros, comparativamente a los tendones, tienen mucho más similitud. Entonces, sí que para este tipo de aplicaciones es más interesante usar polímeros. Bueno, también actualmente se usan alargadores hechos de polímeros con memoria de forma y, bueno, las aplicaciones son muchas. Vayamos a los materiales con capacidad de self-healing, capacidad de autocurado. Bueno, creo que todos sabemos que pues, la piel, el ejemplo que he dado anteriormente, es un material que tiene esa capacidad, ¿no? Sería interesante, una vez más, que varios materiales tuviesen esta propiedad. Nuestros móviles, cuando rompemos la ventana, pues lo ideal sería que fuesen capaces de auto-repararse. Una vez más pensar en los móviles, se piensa mucho en áreas donde se mueve mucho dinero y donde este tipo de situaciones podría solucionar muchos problemas. Es la área de la construcción. Todos sabíamos que la mayoría de los edificios acaban generando grietas, ¿no? A lo largo del tiempo. El principal problema de esas grietas es que hay infiltración de agua y los materiales metálicos que soportan las estructuras pues se pueden oxidar y a largo plazo podrá ser un problema. Entonces, sí que hay muchos grupos que también están trabajando en intentar que los materiales como el cemento puedan adquirir propiedades de self-healing, capacidades de autocurado. Por ejemplo, un ejemplo que me parece muy interesante, hay grupos que ya es comercial, es que están encapsulando bacterias capaces de precipitar carbonato de calcio en el cemento, ¿no? Dentro de unas cápsulas, unas bacterias que están como dormidas y que aguantan decenas de años, y cuando hay una grieta y hay contacto con el agua se infiltra, pues esa agua es capaz de destrozar la capsulita, como que despierta las bacterias y ellas precipitan carbonato de calcio. Pues esto es suficiente para cerrar las grietas y así aumentar un poco el tiempo de vida útil de los materiales. Nosotros en nuestro grupo también trabajamos con materiales con self-healing, con capacidad de self-healing. Bueno, el grupo es un grupo que se dedica mucho a trabajar con polímeros, hidrogeles, y los hidrogeles, para que no sepáis, bueno, los hidrogeles con que trabajamos nosotros son con polímeros, o sea, tienen cadenas muy largas de moléculas, pero al contrario de los polímeros normales, tienen una capacidad muy grande de absorber agua, ¿vale? O sea, así, entonces queda esta forma gelatinosa. ¿Cuál es la ventaja? Es que es muy parecida a los tecidos fisiológicos, ¿no? Los polímeros que tienen esa estructura porosa y 3D y además una forma un poco gelatinosa, pues se estudian bastante para estudiar el crecimiento celular, para posibles aplicaciones en un futuro en impresión de órganos, ¿vale? Pues es un poco el futuro, pero por ahí caminamos. Claro, si la idea es sustituir los tejidos fisiológicos, estos materiales tienen también tener la capacidad de self-healing. Aquí tenemos un hidrogel que se ha... Bueno, aquí se ve que el hidrogel primero se ha cortado, es un trozo de hidrogel, se ha cortado, se ha juntado y después, al final,
pues es capaz de evaporarse, tiene capacidad de self-healing. El polímero original no tiene esta capacidad, el hidrogel original no tiene esta capacidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar formas de que el material que nos interesa, que es muy bueno para otras cosas, pero que no tiene capacidad de self-healing, lo consiga hacer. En este caso, lo que se ha hecho es introducir iones de hierro, y los iones de hierro facilitan esa interacción entre las moléculas, generan nuevas ligaciones que hacen con que el material adquiera esa propiedad. Bueno, pero vamos a los materiales que más me gustan, ¿vale? Los piezoeléctricos, los magnetostritivos, que son con los que he trabajado yo. Los materiales piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos son particularmente interesantes porque pueden funcionar como sensores, como actuadores, pero también pueden funcionar como generadores de energía. Estos materiales tienen la capacidad de polarizarse cuando son deformados. O sea, cuando aplicando una presión sobre el material, cuando lo deformamos, el material se polariza. Y cuando digo que se polariza, pues es capaz de generar un voltaje. Voltaje ese que, por un lado, puede funcionar como un sensor de presión, aprieta el material, como genera un voltaje, pues puedo ver la señal eléctrica, puedo ver se ha deformado el material, o puedo, por otro lado, pues aprovechar ese mismo voltaje para cargar baterías de pequeños dispositivos. Pero el inverso también ocurre. O sea, si yo aplico un voltaje en ese material, el material es capaz de deformarse. Y por eso son tan interesantes como sensores y actuadores. Pues una vez más, este tipo de respuesta está asociada a la estructura del material. O sea, hay que entender qué está pasando, por qué pasa con unos, por qué no pasa con otros. Aquí tenemos una célula unitaria de un material cerámico con centros de simetría. ¿Qué pasa aquí? Que junto al centro de masa de las cargas negativas y el centro de masa de las cargas positivas y es coincidente. O sea, el material no está polarizado. Se deforma el material, las cargas se mueven, se desplazan, pero el centro de masa de las cargas positivas y el centro de masa de las cargas negativas sigue siendo el mismo. O sea, no hay polarización. Los materiales que tienen centros de simetría no dan origen a polarizaciones y, por tanto, no pueden ser usados como materiales piezoeléctricos. Pero algunos materiales, cuando no presentan centros de simetría, como es el caso de este, pues tenemos el centro de masa de la carga negativa y el centro de masa de las cargas positivas, que es coincidente, ¿vale? Pero si deformamos el material, en este caso, lo que pasa es que el centro de masa de las cargas negativas y el centro de masa de las cargas positivas sí que ya no es coincidente. El de las positivas está un poquito más abajo y el de las negativas está un poquito más arriba, lo que hace con que genere una polarización. Entonces, estos materiales sí que podrán dar origen a una respuesta piezoeléctrica y es esa deformación que lo hace. Pues los materiales piezoeléctricos no se han descubierto ayer. O sea, ya existen y ya son conocidos hace bastante tiempo y ya los usamos a diario. Además, los mecheros que usamos nosotros tienen un material piezoeléctrico ahí. O sea, cuando deformamos ese material, al deformarlo generamos una diferencia de potencial, el voltaje, que hace con que ocurra la chispita que origina la llama. También existen, por ejemplo, algunos micrófonos y altavoces que funcionan con materiales piezoeléctricos, ¿vale? El concepto es siempre el mismo. Deformamos la membrana está conectada a un piezo, hay una deformación de ese piezo y se genera una señal eléctrica. En el altavoz ocurre exactamente el proceso contrario. O sea, existe la señal eléctrica llega, ese piezo recibe la señal eléctrica, entonces se deforma, aquí en este caso funciona como actuador, y hace vibrar una membrana que es la que origina el sonido que escuchamos. Pero bueno, una vez más, el concepto de piezoelectricidad ya se conoce hace bastantes años, pero hay que seguir evolucionando y hay que seguir buscando nuevas aplicaciones y nuevos materiales. Una de las áreas donde también se investiga bastante esta área es en la área de los polímeros, ¿vale? O sea, ¿cuál es, una vez más, la ventaja de los polímeros? Es que se pueden producir en larga escala, son muy maleables, son más wearable, o sea, se pueden adaptar más fácilmente al cuerpo humano, a sistemas robóticos, a la ropa, para poder, por ejemplo, funcionar como sensores de pequeñas vibraciones como las que ocurren en el cuerpo humano, ¿vale? A la vez, también se está usando bastante para haptic touchscreen, o sea, los polímeros piezo funcionan con pantallas. Podéis pensar, bueno, funcionan como sensores, son capaces, como las pantallas actuales, les pulsamos y sienten la respuesta, ¿no? No son así. Pero
como también pueden funcionar como actuadores, el inverso puede ocurrir. O sea, podemos, a través de pequeños, se estimula la pantalla con sinais eléctricos de forma puntual, esta pantalla también puede vibrar o deformarse en sitios puntuales. La idea es que las propias pantallas comuniquen con nosotros, o sea, que sean capaces de simular, por ejemplo, los sistemas braille que existen actualmente en el papel tradicional, pero que tengamos sistemas braille en pantallas digitales, ¿no? Al menos teóricamente, con este tipo de materiales sí que podríamos tenerlo. Pues claro, pues los sistemas de energy harvesting, o bueno, más energy generator en este caso. Bueno, podemos, claro, aprovechar, si hacemos polímeros en áreas suficientemente grandes, podemos aprovecharlos para fácilmente adaptarlos a nuestras roupas ou nossos sapatos para tentar aproveitar os esforços e as forças que exercemos a diario. Por exemplo, en Japón, en el metro de Japón, en Tokio, como es uno de los metros más movimentados del mundo, con miles y miles de personas que pasan ahí a diario, han instalado suelos piezoeléctricos para aprovechar la fuerza y los desplazamientos de las personas para cargar, para alimentar el propio sistema del metro, ¿vale? Para aprovechar esa energía. Además, estos materiales también podrán ser muy interesantes para cargar dispositivos cuyo alcance es difícil, o sea, que no están al alcance así fácilmente, que es el caso de los dispositivos implantables, ¿vale? Como el pacemaker, el marcapasos, a cada X tiempo hay que cambiar la pila. Todos esos pequeños cambios pues, incluyen una pequeña cirugía, ¿no? Muy poco invasiva, pero que al final hay siempre algún riesgo asociado. Pues lo ideal es que este tipo de pilas fueran sustituidos por materiales piezoeléctricos, que fuesen capaces de aprovechar los movimientos del propio cuerpo, por ejemplo, los batimientos cardíacos o bueno, cualquier otro movimiento, para ir cargando poco a poco el propio sistema, el propio marcapasos. Uno de los ejemplos que más me gusta hablar es el ejemplo del hueso. El hueso es piezoeléctrico, ¿vale? Y escuchamos a diario recomendaciones para que podamos movernos, que debemos movernos y realizar ejercicio físico para evitar los procesos de osteoporosis, ¿no? La osteoporosis sí, es la reducción de la densidad ósea. O sea, al final las células óseas no se multiplican como deberían, no crecen como deberían y vamos perdiendo densidad ósea. Pero se sabe que este crecimiento y esta diferenciación celular es estimulada por los pequeños pulsos eléctricos que generan el hueso. Claro, si para facilitar ese crecimiento y esa diferenciación las células tienen que recibir los impulsos eléctricos, ¿cuál es la forma que tenemos nosotros de darlos? Pues caminar. Cada vez que caminamos, pues ejercemos presión sobre el oso y el oso, como es un material activo que genera voltaje, pues le da esos pequeños impulsos eléctricos. Y por eso, por ejemplo, deportes como la natación, aunque sean muy completos, no son los más indicados para combatir la osteoporosis, porque no hay impacto. Sin impacto, no hay deformación del hueso. Sin deformación del hueso, no hay generación de cargas que puedan estimular este crecimiento. Bueno, pero que al final, ¿qué interesa todo esto? ¿Qué hacemos nosotros a nivel de investigación? ¿O qué se hace la gente que trabaja en investigación? Por ejemplo, se intenta desarrollar a nivel laboratorial los llamados scaffolds, ¿vale? Estructuras que puedan sustituir, por ejemplo, hay una rotura de oso y es necesario sustituir ese pequeño trocito de oso que se destrozó, ¿no? Hay que montar un andamio que permita, por un lado, sujetar la estructura y a la vez estimular el crecimiento de las células para recuperar el hueso. Pues idealmente, ese material debería ser lo más parecido o debería permitir estimular las células de forma semejante a lo que hace el propio hueso, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades tiene que tener? Tiene que ser porosa y tiene que tener, obviamente, propiedades piezoeléctricas. Entonces, hay personas que se dedican al desarrollo de scaffolds, o sea, estructuras que puedan de alguna forma ser incorporadas en el cuerpo humano y que permitan estimular a través de estímulos pues, ultrasonidos que inducen la deformación de esta estructura y que así aceleren procesos de recuperación ósea, ¿vale? Pero claro, estos avances que ocurren no se dan por milagre, son resultado de muchos pequeños pasos.
Lo que dicho así parece muy sencillo, pero no es fácil conseguir materiais piezoeléctricos que tenham exatamente as propriedades que queramos, porque neste caso tem, primeiro, que ser piezoeléctrico, ¿no? Tiene que ser posible producir el material con estructuras porosas, tiene que ser biocompatible, pero también tiene que ser biodegradable porque al final la idea es que al final que las células óseas crezcan y que el material se va. Entonces, claro, todo esto es hecho de muchos y muchos pequeños pasos. Yo en mi doctorado he trabajado con un polímero llamado polifenileno fluoride, PVDF. ¿Vale? Toda mi experiencia en el área de los piezoeléctricos ha sido con este polímero. Es biocompatible, se puede producir de distintas formas, poroso, compacto, en fibras, es térmicamente muy estable, mecánicamente también, depende de cómo se procesa, también, mecánicamente también es bastante estable y químicamente. Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, para pantallas, ¿no? Para el desarrollo de pantallas piezoeléctricas. Pero este polímero tiene un problema. Y además, no sé si he dicho, pues es el polímero con mayor respuesta piezoeléctrica. O sea, dentro de todo lo que hay, es claramente lo que se destaca. Entonces, para todas las aplicaciones con polímeros piezoeléctricos, sí que es uno de los que podrá tener algo que decir, ¿no? El problema es que este polímero puede cristalizar en distintas fases. He presentado aquí las dos más comunes. Una, como podéis ver, tiene el hecho de átomos de carbón, de hidrógeno y de flúor. Si miramos esta estructura, pues los átomos de hidrógeno y de flúor se van alternando, lo que hace que la estructura sea una estructura apolar. Como hemos visto, las estructuras apolares no nos interesan para los materiales piezoeléctricos. Al revés, los átomos de hidrógeno, son los dipolos positivos, están todos direccionados hacia un lado, y los dipolos negativos del flúor están todos direccionados hacia el otro. O sea, tenemos claramente una estructura polar. Esta es la que queremos. Esta es la que nos presenta propiedades piezoeléctricas. ¿Qué pasa? Pues que a veces no conseguimos conjugar todo lo que queremos, porque yo quiero también un material transparente y con buenas propiedades mecánicas. La mejor forma para conseguirlo es por fusión. Si yo quiero fundir el polímero, porque es a través de esa forma, a través de ese método que obtengo el polímero con mejores propiedades mecánicas y más transparente, pero cuando lo fundo, cristaliza en esta fase. Además, si quiero un día imprimirlo por procesos de impresión 3D, pues la mayoría de estos procesos incluye la fusión del polímero. Pues pero si lo fundo, lo obtengo alfa, no me interesa. Entonces, aquí entra el juego, el rompecabezas que hablaba yo al principio y que a mí me gusta. Pues vamos a buscar una forma para intentar que a través, aunque lo hagamos por fusión, que lo podamos inducir la fase piezoeléctrica. Con mucho trabajo y alguna suerte, hemos llegado a la conclusión de que los materiales cargados son capaces de inducir la fase piezoeléctrica, la fase beta, aunque lo hagamos por fusión. O sea, después de muchos estudios, mucha caracterización, hemos visto que la interacción de las cadenas del polímero con las cargas superficiales de las partículas, principalmente con las cargas aeronegativas, pues facilita este proceso de cristalización en la fase beta. Pero tenemos otro problema. Pues los piezoeléctricos tienen que ser dieléctricos. O sea, tenemos que tener materiales que no conduzcan. Bueno, yo quiero que cristalice en fase beta. Y para eso, quiero conseguir que cristalice en fase beta por fusión. Y para eso le añado cargas, partículas con cargas. Bueno, pero si le añado una partícula con carga, el material deja de ser un dieléctrico, aunque no sea un conductor, pero bueno, algo de conductividad ha adquirido y lo que hace con que las cargas que se podrían generar por piezoelectricidad desaparezcan. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, sacar clays, que son polvitos, son argilas que están ahí distribuidas en el polímero, es muy difícil. Sacar nanopartículas metálicas de dentro de un polímero, pues lo veo complicado. Pero los líquidos iónicos que ya hemos hablado son sales, y son sales líquidos. Y además, algunos son solubles en agua. Bueno, igual tenemos suerte, igual los podemos sacar. Entonces, pues, vamos a intentarlo. Preparamos el material por fusión con líquidos iónicos y los colocamos dentro de agua. Hacemos la prueba. Algo ha salido, pero no ha salido todo. Habrá que subir la temperatura.
tenemos otro problema. A partir de 90 grados, el material beta se transforma en alfa. Entonces, tampoco lo podemos hacer. Pues lo subimos a 70, lo dejamos mucho tiempo y vemos qué pasa. Pues al final hemos conseguido por primera vez obtener un material en la fase beta por fusión puro, porque hemos sido capaces de sacar el líquido iónico, en la forma 3D. Bueno, en mi doctorado y durante mis tiempos en la área de los piezoeléctricos he hecho un montón de trabajos. Siempre me hace alguna ilusión porque es una forma muy, muy sencilla de hacerlo y que ha funcionado. ¿Vale? Entonces me pareció que era interesante. Lo más bonito de la ciencia es que la persona que está al lado de mi despacho seguramente no tiene idea de lo que estoy haciendo yo, porque está trabajando en otras áreas, ¿no? Pero alguien en China ha leído nuestro trabajo y ahora está produciendo, usando exactamente el mismo método para imprimir PVDF en la forma piezoeléctrica por impresión 3D. Este grupo, entre otros. O sea, la ciencia no siempre es muy compleja, la ciencia de materiales menos. O sea, la ciencia de materiales puede ser muy aplicada o puede ser muy teórica. Cualquier uno de vosotros, dependiendo del área que queráis explorar, lo podéis hacer. ¿Vale? A mí me gusta esta forma de mirar la ciencia, me gusta esta interacción y este juego entre las distintas disciplinas. Pero lo podéis abordar de otra forma, podéis hacer estudios más teóricos. Siguiendo. Ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Bueno, todavía tenemos. Materiales magnetorestrictivos y magnetoelásticos, ¿vale? Cuando vine al País Vasco, bueno, todo este trabajo en el área de los piezoeléctricos lo hice principalmente en Portugal en los primeros años que estuve aquí en el BC Matildes. Mientras tanto, también empecé a trabajar con materiales magnéticos, más propiamente con siempre materiales activos, entonces empecé a trabajar con magnetorestrictivos y magnetoelásticos. En este caso no tengo ningún material natural para presentaros, pero seguro que conocéis este material aquí, ¿no? Si vais al Corte Inglés, a la sección de los perfumes, dentro de cada cajita podéis encontrar una alarma de estas. Pues dentro de esas alarmas hay 3 tiritas. 2 son imanes, una es una cinta magnetoelástica, ¿vale? Y es con esas cintas que trabajamos. A veces también con las del Corte Inglés. O sea, las primeras pruebas siempre hago con las cintas comerciales. Bueno, los materiales magnetoelásticos son materiales que son capaces de formarse bajo la aplicación de un campo magnético. ¿Sí? Aplicando el campo magnético, el material se deforma. Y el inverso también ocurre. O sea, si deformamos el material, los momentos magnéticos del material se deforman y se doblan, se orientan, perdón, y el material se tira. Estos materiales son usados como sensores de masa o como sensores, sensores biológicos y sensores químicos. Ya vamos a ver por qué, porque na realidad funcionan con microbalanzas, que es aquí que trabajo yo. Pero hay otro tipo de materiales magnéticos. Hay materiales también micros, como este terfenol D, puede ser, bueno, dimensiones un poco más grandes, también pueden ser triturados y obtenerse en la forma micra. Hay compósitos poliméricos también, o sea, hay una variedad bastante grande de materiales magnetoelásticos, magnetorestrictivos. Como no hay tiempo de hablar de todo, pues yo voy a hablar de los materiales con que trabajo yo, que son estas cintas que os he presentado, bueno, las típicas que encontramos en las alarmas del Corte Inglés. Como dice ahí arriba, pues las podemos usar como sensores biológicos o como sensores químicos. ¿Y por qué? Estas cintas, pues como son magnetoelásticas y magnetorestrictivas, pues al final aplico el campo y elas se deforman. Si aplico un campo alternado, la cinta va a vibrar y va a haber un valor de frecuencia de ese campo alternado que estoy aplicando en el cual la cinta va a resonar, va a presentar una resonancia, esta que vemos aquí. Señal esta que podemos colectar fácilmente a través de una bobina. ¿Vale? Es una de las ventajas que tienen estos materiales, es que todo es wireless, o sea, no hay cables. Tenemos la cinta, le ponemos una bobina sobre la cinta y captamos la señal. ¿Qué pasa? Esta señal es muy estable. O sea, esta señal depende de la forma, del tamaño de la cinta, de la dimensión, de su composición y de su modo de Young. Y siempre la misma, excepto si ocurre una perturbación en el sistema. Si hay por algún motivo una deposición de masa sobre la cinta o un cambio en la viscosidad del medio donde está la cinta, pues ocurre un desplazamiento de esta frecuencia de resonancia.
que hace con que estas cintas puedan funcionar como microbalanzas. Claro, se eu positivo algo sobre a cinta e a frequência vai cambiando, pois sou capaz de monitorizar esse aumento de massa. Pero cuando hablo de un aumento de masa, estoy hablando de valores de microgramos, nanogramos, ¿vale? Y si estoy hablando de estas magnitudes, pues entonces significa que puedo usarlas como sensores para detectar bacterias, para detectar células, crecimientos celulares o para detectar gases. Estamos hablando de valores muy, muy pequeños. Obviamente, pues yo quiero que si quiero detectar bacterias, tengo que hacer con que mi cinta solo detecte bacterias, solo coja la masa de las bacterias. Y aquí entra una vez más la interdisciplinaridad de la área de los materiales. Pues necesito a alguien del área de biología que me haga la funcionalización con fagos o con anticuerpos que sean específicos para la bacteria que quiero detectar. Si quiero estudiar el crecimiento celular en distintas superficies, pues funcionalizo la cinta con distintas superficies y analizo el cambio de la frecuencia de resonancia a lo largo del tiempo y así controlo de forma indirecta el crecimiento celular. ¿Quiero detectar gases? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues necesito un compuesto que me absorba el gas que quiero absorber. En este caso, entramos en colaboración con un grupo experto en MOFs, Metal Organic Frameworks. Son los compuestos porosos que son capaces selectivamente de absorber un determinado compuesto. En este caso, queríamos absorber tolueno. Y así, aquí tengo una gráfica. Y así ver cómo cuando la presencia del tolueno, la frecuencia de resonancia del material baja, pues le quito el tolueno y le introduzco nitrógeno y la frecuencia va a aumentar de forma sucesiva. ¿Qué tipo de trabajos podemos hacer en esta área? Pues puedo, por un lado, buscar nuevas aplicaciones, como ya hicimos también, o buscar optimizar la respuesta del sensor, ¿vale? O sea, al final siempre podemos ir por dos caminos distintos, o muchos más, va. Estas cintas todavía no son comerciales. Este tipo de sensores todavía no llegó no son comerciales, probablemente porque, entre otras cosas, porque la sensibilidad todavía no es la sensibilidad óptima para que lo sea. Entonces, seguimos trabajando en la optimización de la sensibilidad. La mayoría de las personas, la mayoría de los trabajos que quieren aumentar la sensibilidad, lo que hacen es reducir el tamaño de la cinta, porque sabemos que la sensibilidad es directamente proporcional a la frecuencia. O sea, cuanto más alta la frecuencia, más sensible es el sensor. A la vez, también sabemos que cuanto más pequeñita es la cinta, más alta es la frecuencia. Entonces, la gente lo que hace es reducir las cintas. Pero bueno, hay un límite, no podemos reducir eternamente la cinta. Llegamos a un punto en que la señal es muy pequeña, ya no podemos manejarla, la superficie que tenemos para absorber lo que queremos absorber pues ya es demasiado pequeña, hay que buscar otras formas. Entonces, bueno, volvemos al rompecabezas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para subir la frecuencia de la cinta? Igual, la gente usa cintas rectangulares, pero igual podemos probar distintas formas. Y eso lo hicimos, o sea, probamos distintas formas muy sencillas, hicimos algunos estudios, bueno, por simulaciones de COMSOL, estudios prácticos, experimentales, y vimos que sí, funcionaba bastante bien. Cambiamos la forma, usamos rombos, usamos triángulos, pues la sensibilidad aumenta bastante. Otros trabajos más recientes, hicimos tratamientos térmicos, que inducen la nanocristalización. En general, a la gente no le gusta generar cristales en estas cintas, porque la señal baja bastante, pero bueno, y lo que quiero es que la frecuencia suba. Si la señal baja, para tu aplicación no me vale, pero igual para la mía podrá ser interesante. Entonces, hicimos tratamientos y vimos también que la frecuencia ha aumentado y además, bueno, no os voy a explicar ahora aquí, pero hemos sido capaces de simplificar el sistema. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que la ciencia de materiales y toda la ciencia es esto. Pequeños pasitos que vamos dando y que otros van aprovechando para seguir también dando pequeños pasitos para que más tarde podamos de verdad obtener nuevos sistemas tecnológicos y ver la evolución en nuestro día a día. Actualmente, solo para terminar, tenemos una nueva aplicación. Bueno, ya tenemos la que había enseñado antes. Ahora, al final también hay que pagar la investigación. Hemos conseguido un nuevo proyecto para exactamente, una vez más, juntar distintas áreas de la ciencia. En el grupo de un trabajo hay mucha gente que es muy experta en la área de los hidrogeles. Y los procesos de gelificación de los hidrogeles son muy difíciles de controlar o de monitorizar. Las formas que existen actualmente son un poco subjetivas todavía, entonces vamos a intentar usar estas cintas para hacer esa monitorización. Pero como os había dicho al principio, la mayoría de la gente las usa para controlar cambios de masa, pero elas también son sensibles a cambios de viscosidad.
Entonces, bueno, lo vamos a hacer y espero en un futuro pues, poder presentaros. Para finalizar, os dejo dos portadas de una de las revistas más importantes en el área de los materiales activos, materiales funcionales. Son las dos portadas de este año y además creo que son del mismo mes de octubre. Pues la primera, y no la veo como muy futurista, ya lo tenemos, ¿no? Tenemos materiales capaces de producir energía con el movimiento, tenemos capaces de detectar cambios de temperatura, materiales capaces de detectar las pulsaciones. Para la segunda, pues para eso caminamos, ¿no? Poco a poco. Pues aquí parece que está empaquetando órganos. No sé si algún día llegaremos a este nivel, pero bueno, para algo como esto, entre otras cosas, trabajamos. Muchas gracias. Bueno, en un trabajo, pero sí. Cada uno de los problemas fundamentales que existe en gente como yo, ya que tenemos una pequeña edad, más que el hueso suele ser el cartílago. El cartílago no quiere decir que el asunto de los meniscos, etcétera, que es la lubricación, el cartílago se rompe y está. Entonces, ese material también es, en este caso, es polar, piezoeléctrico polar, o tienes idea en este caso, el cartílago. No sé, la verdad es que no lo sé. No te voy a mentir porque no tengo ni idea. Sí. No fácil. No sé, el hueso sí, pero el cartílago no sé. Pero lo que sí se está utilizando es para la regeneración de los huesos, ¿no? De la parte hueso sí se está utilizando. Haciendo. O sea, yo trabajo en piezos, me he comentado el PDF, no específicamente en mi caso para aplicaciones en scaffolds, pero bueno, lo hice un poco para... Pero no sé si en el caso del cartílago sea piezoeléctrico. Pero supongo que podrá ser, no sé. O sea, no voy a... Gracias. Vale, gracias. Venga, anima tú, Mercedes. Venga. Bueno, ez baldin badago galderarik, orduan, txalo bat, berriro.